Hasta el 18 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para participar en el programa de asistencia social educativa cooperativa organizado por el IPACOP y dirigido a asociados e hijos de cooperativistas. Con una inversión de 170.000 balboas se beneficiarán 744 estudiantes de premedia, media universidades. Para más información, accese a www.ipacop.gov.pa. Los documentos deben ser entregados en las direcciones provinciales del IPACOP. Con este proyecto, el IPACOP fomenta e impulsa el movimiento cooperativo. Si es educador y no es afiliado de Copeduc, afíliese ya y llévese de inmediato su préstamo personal a un interés más bajo. Como asociado, tendrá a su disposición más de 100 servicios y beneficios para usted y su familia. Llévese su préstamo personal ya. Muy buenos días, Carlos. Bienvenidos al Día con Orlando Mendieta. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Orlando. No sé si estoy bien en la pantalla ahí. Tiene que bajar un poquito. Ahí. ¿Así? Sí, correcto. Muy buenos días, Orlando. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias por permitirnos hacer las explicaciones de rigor en este mundo y en esta época que nos toca vivir con tanta desinformación que hay en las redes, en los medios por todos lados. Nos toca hacer siempre algo de explicaciones, docencia para mantener a la población bien educada, bien informada, y agradecemos muchísimo este espacio que nos ofreces. Muchas gracias, Carlos, porque realmente sí, eso es importante, comunicación e información para que los ciudadanos tengamos un panorama completo de lo que está ocurriendo en nuestro país, y eso facilita también la toma de decisiones por parte ya sea de las empresas o de las personas de modo natural. Vamos a iniciar nuestra entrevista de hoy preguntándole cómo está en términos generales la banca panameña en estos momentos y cuál es la expectativa sobre el negocio bancario. Sí, muchas gracias. Al igual que toda la economía, la banca está inmersa en su medio. Es el núcleo, quizás, donde toda la economía es como decir el vaso, el sistema circulatorio de la economía. En la medida en que el cuerpo humano, llámese la economía, anda tropezada, como sabemos que está, es una época de crisis inédita, pues la banca también es parte de esa crisis y se resiente, por supuesto. Así como un paciente puede entrar en una circunstancia de crisis o de enfermedad en un buen estado de salud o en un pobre estado de salud, lo bueno es que la banca entró a esta crisis en un estado de salud muy robusto, sus finanzas muy buenas, su liquidez, sus indicadores de solvencia en niveles excelentes. Y de hecho, puedo decir que algunos de esos indicadores incluso han mejorado a lo largo de la crisis, como es el caso de la solvencia, el caso de los depósitos. En algunos casos, Panamá está siendo visto nuevamente como una plaza financiera de refugio por depositantes de otros países que huyen o escapan de situaciones aún más difíciles que las que nos toca vivir a nosotros, sobre todo en el área de Latinoamérica. Así que somos parte de una economía, somos parte fundamental de una economía. Nuestros depositantes están golpeados, nuestros clientes de préstamos también lo están, y somos parte de ella. Y por supuesto que está resentido, pero estamos robustos. El paciente está sano, el paciente está siendo parte de la recuperación económica que todos tenemos la responsabilidad de emprender con serenidad, con determinación y sobre todo con buen ánimo para entre panameños poder echar para adelante todo este esfuerzo sin descalificaciones, sin ataques y sin mala sangre. O sea, yo creo que todos nos debemos un poco de cooperación, de respeto y sobre todo mirar hacia el bien común de todo el país. Claro. Mira, en estos momentos la cifra que hay en la estadística de Superintendencia de Banco es que hay 27.000 millones de dólares en créditos que se han acogido a la moratoria o créditos que están en modificación. Con la reactivación de la mayoría de las actividades, ¿se ha logrado reducir este monto? Si maneja esta cifra, ¿cuánto sería? Y si consideran que de aquí a diciembre todos estos préstamos en moratoria se reactivarán. Bien, sí. Ya se comienza a ver la reclasificación de algunos préstamos que estaban en alguna situación de modificación por temas del periodo de gracia que se concedió a los bancos desde el mes de marzo. En algunos casos, como tú sabes, esos periodos de gracia se dieron de modo automático, precisamente para hacerle frente a una ola inmensa de préstamos
que hubiera sido imposible manejar uno a uno. Así que desde el mes de marzo se comenzó a dar una moratoria automática. Por supuesto que a medida que la crisis se agravó, ese número de préstamos en esa situación de periodo de gracia fue aumentando. Y en la medida en que ha pasado el tiempo, hay muchas personas que habían sido objeto de moratoria, de periodos de gracia automáticos, que se han acercado a los bancos a decir, no, yo sí puedo. Yo sí puedo seguir pagando y siento mi obligación de seguir pagando. Yo no quiero dejar para después mis compromisos. Y sí ha habido. No son números gigantes, pero sí ha ocurrido, sí ha ocurrido. O sea, la situación de hoy, en el día 18 de septiembre, en cuanto a número de préstamos modificados y el saldo de los préstamos, es mejor ya. Por lo menos tiene un par de meses que se estabilizó y comenzamos a ver algunos números a la baja, pero todavía estamos hablando de muchos miles de millones de dólares de préstamos y muchos cientos de miles de personas, quizás todavía arriba del millón de personas, en situaciones de algún tipo de periodo de gracia, de no pago, y son personas que poco a poco están acercándose a reestructurarse a medida que se regulariza su situación de trabajo y de ingresos. Ahora, ¿cómo lo ven de aquí a diciembre? ¿Qué porcentaje creen ustedes que se va a reactivar de esto? Y si, dado caso tal, no sea al 100%, ¿qué opinan ustedes de una extensión de moratoria? Mira, es muy difícil prever ahora mismo cómo va a mejorar la economía y qué tan rápido. Lo cierto es que las cifras que salen del Ministerio de Trabajo son alentadoras. Ya van más de 57,000 puestos de trabajo que estaban suspendidos, que ya se están retomando. En la medida en que esa economía comience a andar, es probable que las cosas de aquí a final de año mejoren. Eso es fundamental entender que, sin embargo, es dificilísimo hacer predicciones. Porque yo creo que ahora mismo ni siquiera, digo, aparte de algunos economistas que han dado sus propias estimaciones del crecimiento económico, algunos apuntan a menos 13, otros apuntan a menos 8. O sea, las predicciones sobre cómo va a estar la economía de aquí a finales de año varían en un rango sumamente amplio, así que sería para mí pues un poquito aventurado estar haciendo ese tipo de pronóstico, pero todos estamos conscientes y esperanzados, quizás es una mejor palabra, de que en la medida en que se vayan abriendo las diversas fases de la economía, volveremos a tomar el ritmo y la recuperación económica comenzará a tomar vuelo. ¿Qué va a pasar en enero? Pues lo mismo que pasó en marzo, lo mismo que ha pasado en junio, lo mismo que ha pasado en julio, agosto y septiembre. Los bancos tienen un compromiso, son parte de la comunidad y seguirán trabajando con sus clientes, así sea uno a uno, para buscar la manera de que no se vayan a pique. Es decir, a los bancos no les interesa que a sus clientes les vaya mal, ni en el lado de depósitos, ni en el lado de préstamo. Por lo tanto, hay un trabajo gigantesco, ¿sí?, titánico, de trabajar con todos ellos, a tratar de ver a nivel individual, ya seas comercio, ya seas deudor de auto, de tarjeta de crédito, de cualquier cosa que tengas, acercarse al banco y trabajar uno a uno en ese proceso de ir viendo cómo podemos reestructurar los préstamos, cómo podemos hacer que la persona retome el pago de sus letras, quizás en unas letras con unos plazos más largos, pero por montos más chicos. O sea, hay una combinación de factores que para mí sería extremadamente pretencioso poderte decir cómo 39 bancos van a resolver bilateralmente con más de 1 millón de personas sus situaciones, que son extremadamente variopintas. Es decir, hay desde préstamos sencillísimos, préstamos personales, hasta préstamos comerciales de una envergadura y complejidad enorme. Así que sería para mí muy aventurado. Pero lo que sí estoy seguro es que al sistema bancario, a ningún banco individual le conviene que a sus clientes les vaya bien. Todos los bancos tienen un interés creado en que a su cliente le vaya bien. Y en la medida en que ellos puedan ayudar a los clientes a mantenerse a flote, a que les vaya mejor, a recuperarse, lo van a hacer, porque es el interés común de todo el tejido social del país. Y el banco es como el sistema circulatorio. O sea, si en ese sentido, ese sistema circulatorio hoy está bien afectado producto de la pandemia. ¿No les causa temor a ustedes que casi el 50% de los créditos, que son 55,000 millones, estamos hablando de 27,000 millones de dólares,
que son de personas o de empresas que no están pagando su crédito en estos momentos? ¿No le causa eso un poco de temor al sistema bancario? Por supuesto. Yo creo que cualquier persona que te diga que no le causa estrés está dorando la píldora. Por supuesto que hay estrés. Pero también, como decíamos anteriormente, hay mucha solvencia, hay mucha liquidez. El sistema bancario ha demostrado una y otra vez que tiene la capacidad de mantenerse líquido. De hecho, vuelvo y repito, o sea, como te digo, o sea, si en Panamá vemos que hay situaciones de estrechez, de dificultad, pues también es verdad que somos vistos todavía como una plaza segura. Y hay muchos depositantes de Latinoamérica, de América Latina, que están viendo a Panamá como lo han visto tradicionalmente, como una plaza de refugio, y ha entrado depósitos nuevos, frescos al sistema, lo cual indica que todavía somos capaces de proyectar una imagen de seguridad, de solvencia, y eso es muy importante en un momento como este. También, digo, la banca tiene su capacidad de movilización de recursos, lo hemos demostrado, se ha demostrado en estos últimos meses, emisiones de bonos en los mercados internacionales, y eso se debe a la gran confianza que a lo largo de muchos años, a lo largo de muchas décadas, el sistema bancario ha podido proyectar. Por eso es que es tan importante, es fundamental que podamos mantener esa confianza pública, no solamente de nuestros depositantes locales, que gracias a Dios nos conocen de modo íntimo y saben que los bancos están poblados de gente íntegra y que velan por la seguridad de sus depósitos, pero también más allá de nuestras fronteras, gente que no nos conoce tan de cerca, pero que sin embargo siguen evaluando a Panamá como una plaza segura. ¿Por qué? Por la gran estabilidad jurídica que ha tenido en los últimos 50 años, por un manejo profesional, técnico, apolítico, totalmente orientado a un manejo financiero con reglas de primer mundo y no con apuros coyunturales que pueden surgir, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja que hemos tenido. Ese estrés que me dice que obviamente le genera este 50% de personas en mora, no le está haciendo analizar la posibilidad de que tengan que aumentar sus reservas los bancos para enfrentar o para cubrir ese riesgo de crédito. Mira, Orlando, tú que eres un estudioso de las finanzas y te respeto porque eres quizás uno de los decanos de la prensa financiera de nuestro país desde hace ya, ¿qué? 30 años estás en estas ligas. No lo digas mucho, que a lo mejor te avejenté sin querer mucho, pero yo recuerdo desde hace muchos años de tener conversaciones contigo cuando yo trabajaba en el sector asegurador más que bancario. Si te metes a las estadísticas oficiales del país, te vas a dar cuenta que hay un aumento de reservas. Las provisiones contra préstamos, contra el deterioro de cartera ya se han incrementado y no tengan la menor duda de que aquí a fin de año van a aumentar más. Correcto. De hecho, es importante entender que los bancos este año, los bancos que tengan utilidades van a ver utilidades extremadamente reducidas. Claro. Extremadamente reducidas. Y algunos bancos seguramente dentro de ese proceso de provisionamiento, de hacer reservas, que son provisiones que van en contra, o sea, que reducen las ganancias, van en contra del estado de resultados, van a ser de magnitudes importantes y van a ocasionar que los estados de resultados de muchos bancos van a arrojar pérdidas. Ténganlo por seguro. Así como ha pasado en todos los países. Digo, yo no conozco ningún país donde el sistema bancario no haya reportado pérdidas ya y no esté planeando reportar pérdidas muy importantes, históricas, de naturaleza histórica. Los Estados Unidos, todos los bancos de Europa, o sea, prácticamente Japón, China. O sea, yo creo que hasta los bancos chinos, que ya es un país, o sea, ya la China ya superó en gran medida los efectos de la pandemia, hasta los bancos chinos han reportado pérdidas por lo menos trimestrales o semestrales. Entonces, por supuesto que va a haber un golpe importantísimo, inédito a las utilidades del sector bancario. Y de hecho, yo apostaría que va a haber bancos que van a tener pérdidas este año. Okay. Y es natural en un shock como este. Eso es, claro, eso es normal porque obviamente lo contrario sería estar en un mundo de fábula. Y eso... Sí. Obviamente la crisis tiene que dejar sus secuelas en el sector financiero y obviamente la va a dejar sin lugar a dudas, va a dejar su huella ahí y lo importante
sobre todo es que la banca se prepare y se mantenga sólida para que pueda continuar y pasar esta situación que obviamente afecta a todo el sistema financiero panameño, y la banca, que es un papel importante y que está muy ligado al crecimiento económico de Panamá. Si la banca crece, también la economía de Panamá crece, porque es un sector que tiene mucha interrelación con el funcionamiento del Estado, sobre todo en materia de crédito, porque la banca es la que da el crédito para que el sector privado o las personas puedan consumir y gastar, y eso es lo que generalmente mueve la economía. Y en ese sentido, viendo un poco el pastel del crédito que está en mora, vemos tenemos preocupación porque de los créditos comerciales hay muchos que hay como sectores de construcción, sectores de comercio y servicios. A ustedes de estos sectores, ¿cuál es el que más ustedes le han puesto la lupa o están más preocupados porque la recuperación puede ser más lenta o puede demorar más esa reactivación? Bueno, yo creo que no es un secreto que hay sectores que por el tema sanitario van a mantenerse cerrados por más tiempo. Por ahora entendemos que todo lo que tiene que ver con masa de gente, ¿no? Con aglomeraciones de personas, hoteles, turismo, o sea, son temas que da la impresión de que van a mantenerse cerrados por mucho más tiempo. Entonces es previsible que sean los sectores más afectados, que se ubiquen en temas de conciertos, temas de discotecas, de eventos donde se aglomera mucha gente. El transporte aéreo, me imagino, a pesar de que entiendo que hay muchas medidas de seguridad que evitan que la circulación del aire nocivo, o sea, hay tan cantidad de cosas. Digo, el sector de cruceros, que fue un impulso tan importante a la economía de Panamá hace unos años atrás. Yo creo que el sector de cruceros no lo veremos recuperarse al nivel que tuvo excelente, quizás por varios años. Y así, digo, yo creo que es evidente que los sectores, por lo menos que el Ministerio de Salud ha indicado como que son los bloques de última apertura, serán los que asimismo van a resentir la situación más. Ahora, volviendo al tema de los bancos, por supuesto que los bancos van a ser afectados porque los bancos son parte de toda la economía. Es decir, los bancos toman dinero depositado de todos los segmentos económicos, de los individuos y de las empresas, y prestan a todos los segmentos. Y esa diversificación de fuentes de depósito y de destino de préstamos es quizás lo que lo hace a la vez vulnerable a un shock económico general como el que tenemos ahora mismo, pero también lo protege a su vez de un choque absoluto. Por ejemplo, si fuéramos un sector dedicado específicamente a atender un solo sector de la economía, probablemente hubiéramos tenido la suerte de estar en un sector bueno o la mala suerte de estar en un sector malo. Entonces, la banca, por supuesto que se resiente en la medida en que la economía entera se resiente, pero asimismo, como hay sectores que ya se están recuperando, esos sectores también se ven reflejados en la banca. Es decir, esa diversificación es a la vez parte de su condena a ser parte de la economía general, es parte de lo que la condena a sufrir al mismo ritmo, pero también es parte de lo que la ayuda a mantenerse firme cuando una parte de la economía comienza a recuperarse. No sé si me expliqué, pero eso es... Sí, y hay un tema también muy interesante y algo mencionaste por encima sobre el tema de los depósitos que han incrementado a pesar de que estamos en una pandemia, y creo que también han incrementado depósitos extranjeros. ¿Cómo se puede, cómo explicarías tú que los extranjeros depositen en nuestra banca en medio de una situación como la pandemia, donde la crisis económica afecta a todo el mundo? ¿Cómo se explica eso? Mira, yo te lo explico con mucha facilidad. Ocurrió en el 2008 también, dicho sea de paso. En el 2008, en la crisis financiera global. La crisis de Lehman Brothers. Exacto. Que a todo nuestro alrededor las economías cayeron. La economía panameña no solamente no se afectó tanto, sino que mejoró. Y el sistema bancario fue receptor importante de fondos refugio, es decir, fondos que buscan un lugar más seguro del que vienen. ¿A qué se debe eso? Mira, desde que se creó el Centro Bancario Internacional de Panamá en el año 70, 71, no recuerdo ahora mismo. 70, sí, correcto. Hasta hoy, el sector bancario ha demostrado el sistema bancario panameño ha demostrado una consistencia tremenda, una consistencia ejemplar en mantenerse operando bajo reglas de juego estrictamente técnicas
estrictamente profesionales con una supervisión independiente incluso de el presidente que designa al superintendente, independiente incluso de los vaivenes políticos partidistas. A lo largo de eso es un hecho súper distinguido, que nos distingue a nosotros como un país muy estable y con reglas de juego profesionales. Ese es un elemento número uno que yo diría a resaltar. Por supuesto, la permanencia del dólar, el uso del dólar, la moneda del dólar en Panamá, que es una moneda refugio a nivel internacional, que nos ha permitido gozar de un periodo casi ininterrumpido de baja inflación, bajo riesgo de cambio. O sea, si uno va al vecindario en Latinoamérica, que cada uno de ellos tiene su propia moneda y han tenido épocas de hiperinflación y han tenido la influencia política partidista muy frecuente en algunas de las economías, metiéndose en el tema financiero, metiéndose en el tema bancario, aprobando leyes que no necesariamente reflejan el aspecto profesional, técnico, independiente de un sistema financiero de clase mundial. Se conjuga todas esas cosas a convertir a Panamá en un lugar respetado, en una plaza respetada, en una plaza que proyecta profesionalismo, prudencia, que ha sido capaz de atravesar varias crisis en su historia y ha salido adelante. Y eso yo creo que es fundamental reconocerlo y hay que cuidarlo, porque eso que hemos hecho adentro de Panamá se traduce no solamente en la realidad de un buen manejo, sino en la proyección internacional y a lo interno también. Porque esa proyección eso lo atribuye a que la gente pues ha traído sus capitales en este periodo de tiempo. Nuestro sistema ha venido a fortalecer al centro bancario con nuevos depósitos. Es la confianza pública. Entonces, si te vas al vecindario de América Latina, te vas a encontrar muchos países donde, primero que nada, el efecto de la pandemia ha sido mucho más devastador que aquí. Claro. Donde han sufrido incluso problemas inflacionarios o problemas de devaluación de la moneda. Entonces, ¿qué pasa? El depositante que está viendo sus depósitos decaer o incluso con algunas medidas extremas tomadas por los gobiernos, dice, antes que me pase esto, yo prefiero sacar mi dinero del sistema donde me encuentro y ponerlo en una plaza segura, que bien puede ser Panamá, bien puede ser Estados Unidos, bien puede ser muchos otros. O sea, no es que seamos la única alternativa. Hay muchas alternativas que compiten por captar los depósitos que vienen aquí buscando refugio. Claro. Entre ellas los Estados Unidos, es nuestro competidor más cercano, el más grande de todos. Pero debo decir... Un competidor complicado. Es un panorama complicado, pero es un competidor benigno. Es un competidor benigno porque somos parte de un sistema que cooperamos mucho, ¿no? Pero hay mucha competencia a nivel de bancos comerciales, no hay la menor duda. Y Panamá siempre ha salido arriba por eso, porque hemos sido capaces de proyectar esa estabilidad jurídica, ese marco regulatorio profesional, técnico, independiente, que responde al manejo de una banca profesional de primer nivel. Y de hecho, no somos nosotros los que lo dicen. O sea, el sistema bancario nacional ha sido reconocido a nivel del mundial, incluso por entidades independientes. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial ha dicho Panamá tiene, dentro de todos los países del mundo, dentro de todos los sistemas bancarios del mundo, Panamá es considerado el número 21. 21 en cuanto a su solvencia, en cuanto a su robustez, en cuanto a su calidad de manejo. Entonces, eso es importante para atraer esos capitales refugios, esos depósitos refugio, y es extremadamente importante, yo te diría esencial, protegerlo, claro, cuidarlo, dar los pasos con pies de plomo para no entorpecer esa proyección que tanta confianza genera a nivel panameño, a nivel de nuestro país, pero también a nivel de quienes no nos conocen tan de cerca. Ahora, el escenario actual también ha hecho mucho más estrecho la capacidad de maniobra de algunos bancos, sobre todo los más pequeños. De igual manera, las nuevas regulaciones que se están pidiendo a nivel internacional para lo que es evitar el blanqueo de capital y todas estas cosas, así como también la transformación digital del negocio bancario, es si se quiere ver así, son un mecanismo como de presión, sobre todo para los pequeños bancos. Ustedes están viendo en la asociación bancaria, en la situación de manera macro, ven posibilidades de fusiones entre bancos pequeños, o compras o adquisiciones, o cierre de instituciones bancarias en estos momentos. Mira, las fusiones y adquisiciones ha sido un hecho de toda la vida y siempre ha habido presiones
que inciden a buscar volumen. De hecho, el negocio financiero tiene la tendencia, y no solamente los bancos, en aseguradoras, en casas de valores, se tiene la tendencia de que mientras más grandes son, suele ser, perdón, suele tener mejores rendimientos y suele tener mejor relación de costos. Entonces, es probable que una crisis como esta impulse a ciertos bancos a buscar oportunidades de adquisición para engrandecer mejorar el manejo, mejorar sus eficiencias. No tengan la menor duda que es algo que ha estado con nosotros siempre, y crisis como esta suelen ser vectores que impulsan aún más esa actividad de fusión y adquisición. Así que no me sorprendería que exista. Ahora, en estos momentos, ¿hay algún tipo en materia de crédito, de restricción para la gente que quiera acceder a crédito, o se está manejando de una manera de evaluación individual de cada caso? Sí, cada caso es independiente, pero seguro, no puedo hablar por un banco en particular, pero seguramente los bancos ahora mismo, ante la crisis que hay, seguramente hay un entorno, una actitud mucho más conservadora a la hora de conceder préstamos a nuevos deudores. Pues el tema de los periodos de gracia que se han dado, la moratoria, todo eso incide en una recolección de flujo de dinero menor, por lo tanto hay menos disponibilidad para nuevos préstamos. Entonces, claro, seguramente esos nuevos préstamos van a estar necesariamente dirigidos a segmentos vistos de menor riesgo, de más rápido retorno, de más rápido repago, para atender los problemas de liquidez. Recuerden que siempre, Orlando, siempre hay que recordarlo, la prioridad número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 de todos los bancos es siempre velar por la integridad de los depósitos, velar por la capacidad de devolver los depósitos cuando los depositantes lo quieren de esos depósitos. Entonces, esa misión primordialísima, esencial de los bancos, siempre se tiene que tomar en cuenta a la hora de decidir si se presta o no se presta, y si se presta, en qué condiciones se hace. Exacto. Para orientarlo a los mejores riesgos y al menor riesgo de no pago, al rendimiento que produzca la capacidad de poderle pagar a esos depositantes sus depósitos más sus intereses, y para poder pagar todos los salarios. Entonces, los salarios y los costos de operar un banco. Entonces, siempre lo he dicho, los bancos tienen que prestar por naturaleza. El banco que no presta colapsa. Pero ese es el negocio. Estamos en una situación ahora mismo en que obviamente va a haber menos disponibilidad de crédito, y eso tiene mucho que ver con también, no solamente la falta de ese recurso de repago que estaba entrando y que hoy en día no está entrando, pero también tiene mucho que ver con por efecto de la crisis económica, hay una disminución de la demanda calificada, con tanta gente que ha perdido su empleo o que está en suspensión, o empresas que no tienen sus ingresos como siempre, tiende a hacer un impacto negativo y a reducir la gente capacitada financieramente para poder acceder a crédito. Licenciado, la banca siempre ha sido vista como la mala de la película, ¿no? Siempre los catalogan, estos son los malos del sistema financiero. Hoy hay quejas de que hay recargos en algunos préstamos o en algunos créditos en tarjetas, que porque se pasa un día me están recargando un 25% de recargo. La gente se está quejando de ese tema, que hay cobro excesivo de tasas. ¿Cuál es la realidad en este tema y qué nos pueden decir? ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos señalamientos que aparentemente son ciertos? Bueno, yo lo primero que te diría es, para atender la segunda parte de tu pregunta, si hay alguien que tenga queja sobre algún abuso que se comete contra ellos por parte de un banco, yo sería el primero, como presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, instarlo a que no se demoren ni un minuto en ir a poner su denuncia al banco, y sobre todo ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. La Superintendencia de Bancos tiene un departamento enorme dedicado exclusivamente a atender problemas de esa índole cuando se trata de abuso. Mi intuición, sin embargo, es que se trata de personas que utilizan experiencias propias y las sacan de proporción como si fuera algo generalizado.
Okay. Yo te puedo decir con toda claridad, sin ningún temor a equivocarme, de que los bancos en Panamá son entidades éticas que velan por sus clientes y tratan de hacer las cosas bien todos los días. Que haya problemas, que haya alguna que otra cosa que ocurre, estoy seguro que también ocurre. Pero yo le diría a la persona que se siente que lo están abusando, que están abusando de él de alguna manera o que están intratando, que le han subido tasas de intereses de maneras abusivas, como se alega por ahí en algunos videos. Acérquese a la superintendencia ya. Ya. No demore, no pierda su tiempo. La superintendencia de bancos es una entidad aparte, es independiente, no es el defensor de los bancos. El superintendente de bancos es el defensor del sistema financiero para proteger los depósitos y tiene la misión de proteger a los consumidores bancarios. Entonces, no demos vuelta con eso, por un lado. Y segundo, usaste una expresión al inicio que realmente resiento. No todo el mundo piensa que los bancos son los malos de la película. Yo creo que hay una gente que dice que los bancos son los malos de la película. Bueno, corrijo, hay quienes dicen que los bancos son los malos de la película. Y son muy pocos, y no sé con qué intención lo hacen. Porque decir que los bancos son los malos de la película es desconocer por completo la historia de éxito que ha sido la banca para este país. Orlando, tú y yo tenemos la suficiente edad para recordar cuando Panamá era un país sin edificios. Recuerdo que el edificio más alto que había era el Atalaya, allí en la avenida Balboa y calle. Todavía está ahí. Todavía está ahí, calle 31. Y cuando tener un carro propio era el lujo reservado para gente de clase media alta. Correcto. Cuando tener una casa propia era un sueño quizás alcanzable por el 5% de la población panameña. Yo trabajé en la Caja de Ahorros al inicio de los años 90 y me acuerdo que a mí siempre me ha gustado mucho la historia y me ponía a ver historias hacia atrás. Y una vez me encontré un registro de las hipotecas que había. Y recuerdo ver que incluso en los años 40, o sea, las hipotecas eran por $5,000 y eran por 5 años. Sí. $5,000 por 5 años. ¿Y quiénes las recibían? No era el pueblo panameño entero, eran reservados realmente a un segmento socioeconómico bien limitado. Entonces, no tengan la menor duda de que el gran desarrollo económico, social de este país y el bienestar que se vive en Panamá, no solamente ahora, pero en los últimos 60, 50, 30 años, se debe en gran medida al rol de una banca bien desarrollada, que le dio no solamente la oportunidad de empleo a una clase media que no existía en gran medida, hasta los años 60 quizás, existía muy reducida, no como es hoy, Claro. que le dio la posibilidad a la gente de hacer sus ahorros, de planificar sus cosas, de comprar un carro, de comprar una vivienda, de financiar un negocio. Al día que tú lo ves, los indicadores de hoy en día son que los niveles el número de personas que son dueñas de su propia casa en Panamá no son comparables acá en ningún país de América Latina, Orlando. Este país realmente ha producido unos niveles de bienestar que son inexistentes. Y no puedo decir todo, porque entiendo que hay algunas excepciones, como Uruguay, por ejemplo, que tiene unos niveles de calidad de vida muy altos. Pero si tú te vas desde México hasta Argentina, pasando por Brasil, Colombia, Venezuela, no es para hablar mal de ningún país porque los respeto a todos. Simplemente el sistema bancario panameño ha sido la diferencia junto al Canal de Panamá. Junto al Canal de Panamá, junto a nuestra posición geográfica. Son pilares que han hecho la diferencia en el bienestar de Panamá. Que el bienestar no sea de una élite, sino que sea incluso de una clase media baja, incluso hasta gente humilde, que hoy en día tiene acceso a toda clase de servicios bancarios, que eso es inédito, eso no se conoce en otros países. Aquí en Panamá la gente se queja porque los bancos lo llaman a ofrecerle tarjeta de crédito y hasta a mí me parece que es engorroso e incómodo. Y sin embargo, doy gracias a Dios que vivo en un país donde ocurre eso y no lo contrario. En donde la gente tiene que ir a 25 bancos a pedir una tarjeta de crédito y aún así no te la dan. Claro. Prefiero vivir en un país donde hay abundancia de oferta que en un país donde no hay oferta y lo que hay es abundancia de demanda. En esa misma línea, licenciado Berguido,
¿Qué opinión le merece el proyecto de ley que está en la Asamblea y que tiene una incidencia directa en el negocio bancario? ¿Cuál de todos los proyectos? Porque hay varios proyectos de ley que tienen incidencia. El que regula tasas, el que busca regular tasas, el que busca regular también incluso el historial de crédito. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, son varios. El de las tasas, regular las tasas fue nocivo y será nocivo, será negativo. Panamá viene de una historia donde hubo regulación de tasas. No sé si lo recuerdas, porque yo no lo recuerdo, pero lo aprendí leyendo. Claro. Hasta los años 60, 70, en Panamá había topes de tasas de interés por segmento. Por ejemplo, si uno quería un préstamo hipotecario, te ponían un tope de tasa de interés. Luego eso se eliminó y se pasó a una tasa máxima de 24%. Incluso había un delito que decía que si se prestaba más de 24% era un delito. Y luego eso se eliminó hace unos 22 años aproximadamente con el paso de la ley esta, del decreto, hace como 22 o 23 años, en el 98 cuando se reformó el decreto, la ley bancaria. Y hagamos para atrás. Antes, cuando se regulaban los préstamos hipotecarios y se le ponía una tasa a tope o los préstamos comerciales, ¿quién tenía acceso al crédito? En Panamá habían 3 bancos y había muy poca gente que podía ir a pedir una hipoteca. Luego, en los años 70, sí, se creó el Centro Bancario Internacional e inició con un ambiente de tasas reguladas. Pero ¿qué pasó? Llegó la crisis del petróleo de los años 70, que tuvo consecuencias de muchos años y que impulsó, incluso por varios otros temas relacionados con esa crisis, impulsó que las tasas de interés se hizo imposible que los bancos en Panamá pudieran prestar hipotecas aún a 24%. ¿Y qué pasó? El negocio se paró. Incluso en estos días estuve estudiando y hablando con un profesor de historia de este tema que me decía que en una época en los años 70 y al inicio de los 80 en que hubo miles de clientes que simplemente abandonaron sus hipotecas porque no podían pagarlas y los bancos simplemente no podían hacer más nada porque no podían prestarlas a la gente, precisamente por esa rigidez en las tasas. Entonces, el tema de las tasas es un tema sumamente fluctuante. Y a lo largo de la historia, tú que eres economista no me dejarás mentir, a lo largo de la historia, las tasas han subido y bajado a niveles extremos. Hoy en día estamos en un nivel de tasas relativamente históricamente baja por efecto para atender crisis como la del 2008 y la crisis actual. Pero eso no quiere decir que se van a mantener ahí. Entonces, cuando tú le pones topes a las tasas, lo que haces es que incorporas un nivel de riesgo muy importante, porque en el momento en que las tasas suben, el riesgo es que no puedas seguir prestando o tienes que abandonar el mercado porque tu banco se vuelve insolvente, comienzas a perder dinero producto de que se te va el margen de intermediación, lo pierdes. Incluso te arriesgas a insolvencia y punto. Eso ha pasado y ha pasado por miles de veces en el mundo entero. Entonces, ese es uno de los elementos que hace que las tasas sean, el control de tasas sea nocivo. En realidad es un proyecto en el que perderíamos todos, porque perdería la banca, por un lado, porque te puede volver insolvente o puede no querer entrar en un determinado mercado, y por otro lado va a perder el ciudadano que no va a poder acceder a préstamos. Así de sencillo. O sea, y por eso te echaba el cuento de los años 60, 70 y 80. En esa época, donde había control de tasas de interés, ¿quién podía acceder a los préstamos? O sea, había un grupo relativamente pequeño de personas que tenían acceso a eso. ¿Y quiénes eran? La gente que tenía buenos ingresos, buenas garantías, un perfil de crédito, o sea, gente de la clase media alta para arriba. Entonces, ¿qué pasó? Sería un proyecto más populista. Perdón, Carlos. Esto sería un proyecto más que todo populista para tratar de cumplirle a las masas y ganarse los aplausos desde un punto de vista político. Mira, yo estoy seguro que dentro de las intenciones de quienes impulsan estos proyectos son buenas, pero yo creo que son nocivos. Simplemente tienen impactos, tienen lo que se llama las consecuencias inesperadas.
y las consecuencias inesperadas suelen ser el retiro de capacidad, el retiro de los bancos de muchos segmentos. Yo te quería compartir una estadística. A partir de la liberación de las tasas de interés en el año 1998, en estos 20 años, 22 años que han trascendido, el monto del financiamiento al mercado panameño se ha multiplicado por casi 4 veces. Wow. Casi 4 veces. Es decir, si antes habían, te voy a dar la cifra exacta si quieres, en este periodo, el financiamiento al sistema creció de 17.9 billones a 67 billones. Wow. Eso es producto, entre otras cosas, claro, de una liberación de tasas que hace atractivo a muchos capitales a venir al país y a ponerse a disposición de segmentos de la economía y de la población que previamente no tenían acceso al crédito. Claro. Eso es producto de gente que ha puesto capital en Panamá, de otros países y de aquí también. Y han dicho, yo quiero poner mi dinero en juego para prestarle a segmentos que ya no son la élite del país, sino que son de la clase media, de la clase baja, de industriales, agropecuarios. Eso no existía. ¿Podría entonces calificarse ese proyecto como un proyecto peligroso y que puede retrotraer ese desarrollo que ha tenido el Centro Financiero de Panamá si se logra aprobar? Yo pediría mucha prudencia y simplemente me limito a pedir que se analice con mucha profundidad las consecuencias que puede traer. Nosotros en la Asociación Bancaria consideramos que puede ser muy peligroso, muy nocivo. Sin embargo, antes de descalificar nada, porque no es nuestro negocio ni nuestra cultura ir a descalificar cosas, sí queremos que es sumamente importante que quienes tomen la decisión estén extremadamente bien informados de cómo eran las cosas, cómo son ahora y cuáles son las consecuencias inesperadas y no previstas de medidas como esta que pueden tener impactos muy, muy, muy fuertes. No es a los bancos. Los bancos simplemente, los que no les gusta la regla de juego, sacan su capital y lo ponen en otro lado y se van. El impacto es contra la población. El impacto es contra la gente. El impacto es contra los 4.76 millones de cuentas de ahorro que están aquí en juego. Es contra los 4,5 millones de personas de este país que necesitan acceso al crédito y que hoy en día lo tienen a través de un banco. Y que el día que tú no les ofreces un préstamo bancario, así sea 20% anual, su necesidad de crédito no desaparece. Pero ¿dónde la van a tener que ir a satisfacer? En los préstamos informales, en los agiotistas, en los bancos criminales que lavan dinero, que no prestan a 20% al año ni a 15% al año, sino que prestan a 20% por semana o a 10% por semana. Y eso se traduce en 500% anual. O sea, ¿de qué estamos hablando, Orlando? Tú recuerdas perfectamente bien la época de los años 70 y 80, de donde aquí en Panamá el negocio de préstamos informales de agiotistas, que le llamábamos en esa época, y usureros, que le llamábamos en esa época, era un negocio importantísimo. Aquí había cantidad de préstamos informales que cobraban 10% semanal. Entonces, todavía los hay, por ahí. Y todavía los hay. Si yo recuerdo perfectamente bien cuando trabajé en la Caja de Ahorros a inicios de los años, después de la invasión, en los años 90, 93, me tocó analizar el tema de los agiotistas. Había agiotistas que pedían prestado a la Caja de Ahorros y se volvían y prestaban, o sea, pedían prestado a 10% anual y se devolvían y le prestaban a la gente a 10% semanal. Imagínate. Y nos tocó a nosotros en un task force que hicimos ahí dentro del equipo ejecutivo de la Caja de Ahorros, atajar eso y sacar del mercado a lo que estaban utilizando, intermediando en fondos que eran del pueblo para prestárselos a pueblo a tasas mucho más grandes. ¿Y cómo lo hicimos? Simplemente haciendo posible que esas personas que anteriormente eran abrirle las puertas del sector bancario formal con tasas que no eran regaladas, pero eran incomparables con las tasas de usura que había en el mercado. Entonces, hay que evaluar todas esas consecuencias. Panamá ya pasó por todas esas etapas y las dejamos atrás por eso.
porque la inteligencia del legislador, de los gobiernos que hemos tenido, de la sociedad civil, ha dicho eso no le conviene al país. Lo que tenemos que hacer es un sistema bancario formal, un sistema financiero formal que se rija bajo reglas bien profesionales y que atiendan a la ley. Eso es lo que tenemos que velar en este país y no jugar con cosas. Carlos, un mensaje final para los clientes de los bancos, para el país, de parte de la asociación bancaria, sobre lo que será la perspectiva de Panamá de aquí en adelante. Sí, gracias, Orlando. El mensaje es, señores, los bancos están con ustedes, los bancos han sido siempre parte de la fibra, la fábrica social de este país. Hemos sido parte de sus glorias, parte de sus fracasos, parte de sus épocas buenas y malas. Y siempre hemos sido parte de la solución de los problemas de todo el mundo en este país. Sí, que hay problemas que hay que resolver y no todo el mundo tiene una historia excelente que contar. Sin embargo, yo le apuesto que la mayoría de todos los que hemos pasado por algún banco en algún momento tenemos una historia positiva que contar, una historia de empoderamiento, una historia de bancos que se pusieron de nuestro lado para alcanzar metas, sí, con costo, claro, con costo, pero quiero simplemente reiterar ese mensaje de que nosotros estamos aquí, somos parte de la sociedad, siempre hemos sido parte de la solución y esta vez no será la diferencia. Así será. Los bancos de Panamá están comprometidos con su gente, con sus depositantes, con sus clientes de préstamos, con sus 26,000 empleados actuales y con todo el país. Y así lo seguiremos haciendo siempre, contra viento y marea, no importa. Muchas gracias, licenciado Berguido, por haber compartido con nosotros esta interesante entrevista. Antes de terminar, vamos a hacer lo que yo denomino el ping-pong. Yo le voy a mencionar palabras o frases y usted me va a decir lo que se le viene a la mente en ese momento. ¿Estamos listos? Qué miedo. Sí. Un banquero es parte de tu vida, parte de tu solución. Todos somos banqueros. su mejor amigo. Un banquero. ¿A quién no le daría plata? Además del perro. ¿A quién no le daría plata? A maleantes. ¿Ahorro o plazo fijo? Si puedes, plazo fijo, pero siempre ahorro. Una mentira. Las que andan por ahí. Muchas gracias, don Carlos, por haber participado con nosotros esta mañana en esta interesante entrevista y que de seguro ha aclarado varios puntos importantes y que le da tranquilidad también a la sociedad en cuanto a la gestión que están haciendo los bancos en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis y las perspectivas que hay para nuestro país en los próximos meses. Así que de parte nuestra, muchas gracias a todos los que se conectaron también. Muchas gracias. Esta entrevista también va a ser llevada a nuestro canal de YouTube, que es Capital News PAN, y también al de la Agencia de Noticias de Panamá, para que más personas también puedan conocer esta entrevista que se ha dado en la mañana de hoy. De mi parte, gracias y desearles a todos que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.